Bueno, entonces les comentaba que pues esto va a depender del tipo de enfermedad que se va a tratar, la situación de la enfermedad, la urgencia con la que la enfermedad debe ser tratada, la disponibilidad de un donante o incluso el tiempo necesario para obtener las células madre hematopoyéticas de ese donante. Aquí pues tenemos los tres tipos que ya les mencioné. Uno de ellos va a ser diferente. En el singénico, aquí el donante y el receptor van a ser genéticamente idénticos. Una situación que mencionaban que era relativamente infrecuente, ya que pues en menos del 1% se encontraba un gemelo idénticamente idéntico. Aquí, dado que las células madre hematopoyéticas tienen que ser así genéticamente, la principal ventaja de este tipo de trasplante es que no se asocia a la enfermedad de injerto contra huésped o el rechazo del injerto, lo que pues bueno, lo que determinaría un riesgo relativamente bajo de morbilidad y mortalidad. Otra de ellas es que comparte con el halogénico la ausencia de la contaminación del injerto por células malignas. En cuanto al halogénico, aquí pues el donante y el receptor son genéticamente diferentes, aunque son HLA compatibles, ya sea que aquí entren este, donantes familiares o personas no emparentadas. Aquí pues las características propias es que el injerto de células madre no va a estar contaminado por células malignas y va a contener linfocitos, sobre todo los linfocitos T y las células natural killer, capaces de mediar una reacción inmunitaria frente a los antígenos extraños. Y por último vamos a tener al trasplante autólogo. A este pues va a ser del propio paciente. La principal razón para el trasplante de células madre hematopoyéticas de este tipo es que van a utilizar las propias células madre del paciente, por lo que en algunos tumores malignos como las leucemias o los linfomas van a presentar una curva de dosis-respuesta que va a estar empinada con la quimioterapia y en un grado relativo a la radioterapia. Aquí las principales ventajas comparado con el halogénico es que la primera es la que ya les estaba mencionando, el paciente va a ser su propio donante. La segunda es que va a poder emplearse en pacientes ancianos con una morbilidad significativa, debido a que va a haber bueno, menor por la ausencia de que existan complicaciones como la enfermedad de infarto contra huésped o como alguna otra complicación grave igual. Eh, bueno, aquí les puse una imagen en donde vamos a tener el trasplante de las células de tipo halogénico. Perdón. Aquí pues este proceso de trasplante de las células, vamos a tener tres pasos. En el primer paso, aquí pues el paciente va a recibir un régimen de acondicionamiento con quimioterapia o radioterapia que pues le va a permitir eliminar el tumor maligno de base o, bueno, y además de suprimir el sistema inmunitario para prevenir el rechazo de las células madre hematopoyéticas. En el segundo paso, aquí vamos a tener que se van a recoger luego las células madre hematopoyéticas halogénicas directamente de la médula ósea o de la sangre de un donante de las células madre, ya sea emparentado o no, y se va a realizar la infusión intravenosa al receptor. Y en el paso número 3, aquí tras la infusión perdón, de las células madre hematopoyéticas, se va a administrar al paciente algunos fármacos inmunodepresores para así prevenir el desarrollo de la enfermedad, bueno, de alguna complicación como la enfermedad del injerto contra el huésped. Algo que se me pasó decirles acá en en el tipo bueno, del cordón umbilical, es que mencionaban que más que nada va a estar más indicado hacia niños o adolescentes, porque
en adultos no va a ser suficiente las células madre hematopoyéticas que se obtendrían de este tipo. Entonces necesitarían más, bueno, otro cordón o un poquito más, y pues a veces es difícil. Entonces, que este está más enfocado hacia niños o adolescentes, no tanto hacia adultos. Los otros dos, pues sí, a cualquier edad. Bueno, en cuanto a las indicaciones, estas pues se van a emplear principalmente como tratamiento de los tumores malignos, hematológicos, de los cuadros de insuficiencia medular y de las deficiencias inmunitarias y enzimáticas. Vamos a dividirlos en 4 grupos: en las genéticas, bueno, este no entra como tal en un grupo, pero la anemia plástica adquirida, las enfermedades malignas o los tumores sólidos. En cuanto a las genéticas, va a estar indicado en inmunodeficiencia congénitas, en granulomatosis crónica o el síndrome de Chediak-Hishaki, y también en algunas enfermedades del hematí, como lo puede ser la talasemia mayor o la drepanocitosis. También en insuficiencias medulares congénitas, como la anemia plástica congénita o la anemia de Fanconi, el síndrome de Blackfan-Diamond o eritroblastopenia congénita, y también en ya sea que en agranulocitosis congénita, y también en algunas enfermedades metabólicas, como puede ser el síndrome de Hurler. En este tipo de genéticas lo mencionaban que el trasplante en este caso es que se recomendaría sería de tipo halogénico. Y en la anemia plástica adquirida, aquí pues el trasplante sería igual halogénico. En cuanto a las enfermedades malignas, va a ser indicado en leucemias mieloides o linfoides, en linfomas no hodgkinianos o en enfermedad de Hodgkin, en mieloma múltiple o también en síndromes mielodisplásicos. Aquí pues el trasplante puede ser tanto halogénico como autólogo. En cuanto a los tumores sólidos de la edad pediátrica y adolescencia, esos van a estar indicados en tumores germinales, en neuroblastoma, en meduloblastoma, en el sarcoma de Ewing o también en el tumor de Wills. Aquí pues el trasplante en estos casos igual sería de tipo autólogo. En cuanto a las contraindicaciones, lo que mencionaban en la bibliografía era que en mayores de 60 años no se deberían de realizar trasplantes halogénicos debido a que corren mayor riesgo de complicaciones. Y hasta los 75 años mencionaban igual que en cuanto a los trasplantes autólogos, igual no, no era muy confiable, pero que pues si se realizaba tendría que ser de sangre periférica. Y también no está indicado en pacientes con comorbilidades eh, y igual en pacientes con enfermedades de alto riesgo, debido a que pues puede tener mayor riesgo de complicaciones. La transfusión sanguínea, digamos que es aparte de ser un tratamiento y lo que nos explicó nuestros compañeros, este procedimiento, a pesar de que es seguro, inocuo, eficaz, lleva algún riesgo, ¿vale? Y entre ellos se encuentran pues, las reacciones, las cuales pueden ser desde inmunológicas o no inmunológicas. Y dependiendo de sus características clínicas, si se presentan dentro de las primeras 24 horas post-transfusionales, se consideran inmediatas, pero si es después, se consideran tardías. Siguiente, por favor. Ok, dentro de las inmunológicas inmediatas tenemos la reacción hemolítica, la cual puede ser aguda y se considera muy grave. La febril, que se asocia a una no hemólisis, y a alergias, que pueden ser desde reacciones como la urticaria, algún exantema. También está el daño pulmonar, que está asociado a la transfusión, y a la inmunización. Dentro del daño pulmonar, la característica clínica del paciente
pues es que va a presentar datos de insuficiencia respiratoria. Puede también presentar lo que sería edema pulmonar agudo bilateral, y para ello más adelante les explicaré, digamos, el protocolo que se hace dependiendo de qué características clínicas tenga nuestro paciente. Y las inmunológicas tardías, tenemos la aloinmunización contra antígenos eritrocitarios, leucocitarios o plaquetarios, y como la sangre es un órgano, puede que nuestro paciente llegue a presentar esa, pues sí, esa enfermedad injerto contra hospedero. También podemos encontrar reacciones como una púrpura trombocitopénica post-transfusional, a la que se le asocia que dentro del plasma vienen ciertos anticuerpos contra nuestros antígenos plaquetarios, y esto desencadena una respuesta inmune que nos lleva a presentar ciertas petequias, sangrados y diarreas. Y siguiente. Ah, no, perdón, espera, no le cambies. Vale, y dentro de la enfermedad de injerto encontramos este rash, que es esa imagen que les puse ahí, y ya lo puedes cambiar, por favor. Ya. Las no inmunológicas, que también se consideran inmediatas, está la contaminación bacteriana, desde microorganismos tipo gram positivo o gram negativo, alguna carga circulatoria en la que nuestro paciente empieza a presentar cierto edema, alguna hemólisis, la cual es no inmunológica y se asocia más a un mecanismo mecánico, térmico y osmótico. También pueden haber ciertos desequilibrios hidroelectrolíticos y hipotensión. Y las no inmunológicas tardías, yo encontré que es la hemosiderosis, la cual es la acumulación excesiva de los depósitos de hierro en ciertos órganos y que no se asociaba a algún daño en los tejidos. Por otro lado, también se pueden transferir infecciones virales y bacterianas, como puede ser la hepatitis, el VIH y entre muchas otras. Siguiente. Ok. Como ya había mencionado algunas reacciones leves, moderadas y graves, me voy a enfocar un poquito más en el protocolo que se debe de seguir. Esto lo saqué de la guía de transfusiones y dependiendo de, pues sí, de qué síntoma o qué signo presente nuestro paciente, nosotros tenemos que llevar a cabo ciertos procedimientos. Primero, en cualquier reacción se tiene que detener la transfusión, ¿vale? Y después se tiene, dependiendo de cuál sea, se tiene que valorar a tu paciente, se le pueden llegar a administrar antihistamínicos y si es una reacción leve, se puede restablecer la transfusión. Por aquí tengo una no concuerda con lo que dicen algunas guías de práctica clínica, que dicen que no se puede restablecer hasta dentro de 24 horas después. Por otro lado, en las reacciones moderadas, aparte de para la transfusión, tenemos que mantener a nuestro paciente hidratado con soluciones salinas. Tenemos que dar aviso a nuestro personal de enfermería, al personal médico. Se pueden administrar antihistamínicos o paracetamol, obviamente de manera intravenosa, y se debe de solicitar estudios de laboratorio a nuestro paciente. Por otro lado, en las reacciones graves, aparte de detener la transfusión, mantener a nuestro paciente hidratado con las soluciones salinas, dependiendo de las características clínicas, vamos a administrar ciertas cosas. Por ejemplo, si nuestro paciente vemos que tiene una disnea, que vemos que está hipotenso, si vemos que tiene alguna dificultad respiratoria, administramos el oxígeno, evitamos la hipotensión con una infusión de líquidos y se pueden administrar desde adrenalina y esteroides para las reacciones anafilácticas. Y si nuestro paciente presenta algún edema, pues se llegan a usar diuréticos. También tenemos que mandar nuestros estudios de laboratorio y darle seguimiento a estas reacciones. Siguiente. Esta hojita venía en parte de la guía de transfusión, pero en las que yo he visto, aparte de la ficha de identificación, vienen los signos vitales de la pretransfusión, durante la transfusión y la posttransfusión, aparte de un apartado donde puedes anotar los signos y síntomas que presentó tu paciente, las acciones que llevaste a cabo
ya que viste a tu paciente en tal estado, y los estudios de laboratorio siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, en una reacción inmediata, aparte de suspender de manera inmediata la transfusión, tenemos que localizar primero, bueno, identificar el tipo de reacción que tiene el paciente. Si tiene fiebre, escalofríos, ansiedad, dolor o alguna disnea. En caso de alguna sospecha hemolítica, vamos a tener que tomar muestras para, pues sí, anticoagulantes, con anticoagulante, sin anticoagulante y una muestra de orina. Pero si nuestro paciente presenta dificultad respiratoria, empieza a presentar hipoxia en tejidos, tenemos que inmediatamente tomar una placa de tórax para ver si no hay algún infiltrado pulmonar y pues sí, y esto pues implique que pueda llevar a nuestro paciente a la muerte. Entonces, si nuestra placa sale positiva, bueno, le damos manejo, le damos tratamiento y eh, posteriormente podemos volver a transfundir, pero ya pasados estos síntomas, y se tiene que investigar por qué es que llevó a esta reacción. Mm, bueno, si confirmamos que la reacción es hemolítica, tenemos que mantener una perfusión renal y tenemos que hiperhidratar a nuestro paciente. Pero si tenemos antecedentes que el paciente tiene insuficiencia renal crónica, es una contraindicación. Y también tenemos que administrar diuréticos, furosemida de 40 a 80 miligramos en adultos y de 1 a 2 miligramos más o menos por kilogramo de peso en niños. Por otro lado, para confirmar si es una reacción no hemolítica, es porque va a haber una leucoglutinación y una linfocitotoxicidad. Pero si no, si sale negativo en esto, tenemos que buscar otras causas para nuestra fiebre, bueno, para la fiebre del paciente. Y en caso de que salga positivo hemólisis, tenemos que continuar con el mismo tratamiento. Y parte de la, pues sí, de la rutina de laboratorio en caso de que tengamos ciertas reacciones, se pide pues una biometría hemática completa, donde tenga hemoglobina libre en plasma, el DHL, y también tenemos que monitorear el estado de la función renal y el estado de coagulación, que bueno, es el TP, el fibrinógeno y cuenta de plaquetas. Siguiente, creo que ya es todo. Bueno, ¿tienen alguna duda, pregunta? Creo que no. Hay que tomar en cuenta que las reacciones inmediatas, las que son graves, se van a presentar en los primeros 15 a 30 minutos de iniciada la transfusión. Entonces, esos son los casos en los que tienen que poner más atención, evaluar si hay dificultad respiratoria, si hay alteración en signos vitales, y cuando son graves, definitivamente se suspende la transfusión y ya no se tendría que reanudar. Pero si es una reacción anafiláctica, si es una reacción febril no hemolítica, se ministra o se da el manejo con antihistamínicos, con hidratación y se reinicia nuevamente la transfusión. ¿Por qué? Porque algo de lo que seguramente no hablaron es el costo que tiene cada componente sanguíneo. Entonces, si hicieron una reacción febril no hemolítica asociada a plaquetas, por ejemplo, y es una féresis cuesta alrededor de unos 15, 20 mil pesos. Entonces, imagínense que sea una reacción no hemolítica y que sea de alguna manera manejable con antihistamínicos y que se detenga al 100% la transfusión, pues es un desperdicio del componente. Otra situación muy importante con el trasplante es que, por ejemplo, el trasplante de células de cordón umbilical solo está indicado habitualmente en enfermedades para tratamiento halogénico, no autólogo, como habitualmente lo llegan a comercializar. Entonces, el trasplante de células de cordón umbilical
difícilmente va a ser útil para pacientes para ellos mismos, ¿no? Es decir, cuando se criopreservan células de cordón para el bebé, no le van a servir para él, sino probablemente para alguno de los hermanos. Revisen muy bien la guía de práctica clínica que se llama Manejo hemático del paciente, porque vienen las indicaciones actualizadas para la transfusión de los diferentes componentes. Y de las reacciones hemolíticas, siempre se tiene que mandar muestras al banco de sangre cuando un paciente se sospecha que hizo una reacción hemolítica. La única forma de confirmar que es hemolítica es haciendo pruebas, dentro de ellas el CUMS, hemoglobina libre, aptoglobinas en suero, y hacer todo el protocolo que se requiera. ¿De acuerdo? Ya nada más su jefe de grupo que me avise cuándo podría hacer el examen, lo tienen contemplado en una fecha en específico, lo dejamos ese día, igual a esta hora, o me indican si quieren que se haga por la tarde. Sí, doctor, está bien. Sí, doctor. Sí, doctor, gracias. Sí, doctor. Le comentamos y ya le avisamos. Sí, doctor, gracias. Bueno, nos estamos comunicando luego porque ya nos excedimos el tiempo de clase. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.